Adentrémonos en uno de los capítulos más sombríos, pero a la vez más trascendentales de la historia antigua, el descenso del reino de Judá hacia el implacable exilio en Babilonia. Esta no es solo una crónica de imperios caídos, es un relato profundo de tragedia, de pruebas purificadoras y en última instancia del triunfo inquebrantable de la voluntad divina. Imaginemos a un pueblo despojado de su tierra, de su templo y de su identidad, envuelto en la oscuridad, pero siendo moldeado, golpe a golpe, para recibir una promesa que alteraría el curso mismo de la humanidad. Escuchemos el eco desgarrador que se eleva sobre las ruinas humeantes de Jerusalén. Cómo ha quedado sola la ciudad, antes llena de gente. Llora amargamente en la noche, y las lágrimas corren por sus mejillas. Estas palabras extraídas del libro de las Lamentaciones pintan un escenario desolador. Y es vital comprender que en esta narrativa milenaria, tal devastación no fue un mero accidente de la geopolítica antigua. Fue la consecuencia directa, la materialización trágica de una alianza espiritual profundamente quebrantada. Para desentrañar el origen de este inmenso dolor, es preciso examinar la raíz de la desobediencia de Judá. El relato histórico nos habla de una nación que se entregó sin reservas a la idolatría, silenciando a aquellos profetas que clamaban por un retorno a la rectitud. Se ignoró deliberadamente el descanso sabático de la tierra, explotando el suelo movidos por una insaciable ambición productiva, y en un acto de suprema injusticia liberaron a sus compatriotas esclavizados solo para volver a someterlos. Negaron a sus propios hermanos la misma libertad sagrada que, según su tradición más venerable, Dios les había concedido al rescatarlos de Egipto. En medio de esta crisis moral, surge un choque dramático que ilustra la ceguera espiritual de la nación. Imaginemos la escena. Por un lado, el yugo de madera. Este era el símbolo de una paz ilusoria proclamada por Ananías, un mensaje complaciente que prometía que Babilonia jamás los dominaría. Ananías llegó al extremo de quebrar el yugo de madera que el profeta Jeremías llevaba sobre sus hombros como solemne advertencia. Sin embargo, desafiar la voz profética solo precipitó un juicio aún más severo. La respuesta divina fue clara. En lugar de un frágil yugo de madera, la nación entera sería sometida bajo un inquebrantable yugo de hierro. Este colapso monumental no sucedió de la noche a la mañana. Fue un descenso agónico y progresivo, orquestado en 3 dolorosas etapas por el rey Nabucodonosor. Todo comienza en el año 606 a.C., con una primera invasión y deportación que arranca de su hogar a jóvenes de la nobleza, entre ellos a Daniel. Años más tarde, en el 597, una segunda embestida militar culmina con el exilio del profeta Ezequiel. Finalmente, en el año 587, tras ignorar innumerables llamados a la rendición pacífica, cae el golpe definitivo, una destrucción absoluta que reduce a cenizas la majestuosa Jerusalén y su sagrado templo. El paisaje que quedó tras este último asedio es de una desolación sobrecogedora. El templo, el epicentro espiritual, cultural y latiente de la nación, es devorado por las llamas hasta sus mismos cimientos. Los vasos sagrados, objetos de profunda reverencia, son profanados y exhibidos como trofeos de guerra. Y el rey Sedecías sufre un destino atroz. Tras presenciar la muerte de sus propios hijos, es cegado físicamente y arrastrado entre cadenas hacia Babilonia. Este acto de crueldad es también un espejo perturbador de la propia ceguera espiritual que había consumido al pueblo. En la otrora gloriosa Jerusalén, ahora solo habitan ruinas solitarias y los agricultores más desposeídos. Contemplar esta fractura histórica nos revela un paralelo teológico de inmensa profundidad. Judá experimenta una dolorosa lejanía física de su templo y de la tierra prometida. Pero esta separación geográfica es apenas el reflejo visible de un destierro mucho más sombrío, el exilio espiritual. La narrativa subraya cómo la nación sufrió en su propia carne y en su propio suelo el verdadero precio de darle espalda a sus cimientos morales. La inmensa distancia física hacia Babilonia simboliza de forma perfecta el abismo interno que se abre cuando el alma se separa de lo divino. Frente a este solemne panorama, brota una interrogante que trasciende milenios y nos alcanza en el presente. ¿Vivimos en exilio hoy en día? Detengámonos un momento a reflexionar. Con demasiada frecuencia, el peso implacable de los rencores no perdonados, las concesiones éticas ocultas o la lejanía voluntaria de nuestros principios más sagrados nos empujan hacia un territorio extraño y frío. Para la sabiduría de estos textos antiguos, esa profunda desconexión no es otra cosa que un exilio total y absoluto del alma. Pero la narrativa se niega a abandonarnos en la oscuridad. Nos muestra que incluso en la noche más profunda del cautiverio, la misericordia divina operaba en silencio,
trazando un plan. Figuras clave fueron posicionadas estratégicamente a lo largo de este paisaje fracturado. En el corazón del poder, Daniel fue elevado a la corte real babilónica para interpretar los designios sobre los imperios. A las afueras, Ezequiel habitó entre los deportados manteniendo viva la llama de la restauración, y entre las cenizas de Jerusalén, Jeremías permaneció estoico, documentando la tragedia, pero siendo el consuelo vital del pequeño remanente que sobrevivía entre los escombros. Es precisamente desde esas cenizas que Jeremías recibe una de las promesas más luminosas de la antigüedad. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es el anuncio majestuoso de un nuevo pacto. En esta visión profética, la ley divina deja de ser un código rígido y externo tallado sobre frías tablas de piedra. Ahora está destinada a ser internalizada, a quedar grabada para siempre en la brújula moral del corazón humano. De vuelta en el corazón del imperio babilónico, somos testigos de cómo la fe es sometida al crisol. 4 jóvenes cautivos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, enfrentan la aplastante maquinaria de la asimilación cultural. Despojados de su patria y renombrados a la fuerza, demostraron una fortaleza interior inquebrantable. Decidieron abstenerse por completo de los lujosos festines del rey, alimentándose únicamente de agua y vegetales. Fue una negativa rotunda, silenciosa pero poderosa, a contaminar sus convicciones con la idolatría de la corte. Esa pureza de convicción permitió a Daniel interpretar un sueño aterrador que perturbaba al rey Nabucodonosor. La visión mostraba una estatua colosal, un monumento a la marcha implacable de los imperios humanos. Su cabeza de oro representaba a la propia Babilonia, el pecho de plata anticipaba a Persia, el vientre de bronce a Grecia y las piernas de hierro a la futura Roma. Finalmente, sus pies, una frágil mezcla de hierro y arcilla, simbolizaban la inevitable fragmentación del poder mundial. Era una clase magistral y profética sobre lo efímero de la gloria terrenal. El verdadero asombro de esta visión reside en su final. De pronto, una piedra no cortada por mano humana se desprende sobrenaturalmente de una montaña. Esta roca impacta con fuerza letal los pies de barro de la inmensa estatua, pulverizando milenios de poderío imperial hasta convertirlos en un polvo que el viento arrastra hacia el olvido. Luego, esa misma roca crece, expandiéndose hasta transformarse en una montaña que llena toda la tierra. Es la representación innegable de un reino eterno que destrozará y sobrevivirá a cualquier dominio creado por el hombre. Pero la tiranía rara vez acepta lecciones de humildad. En la vasta llanura de Babilonia, la lealtad de los 3 compañeros de Daniel fue puesta a prueba bajo amenaza de muerte. Ante una nueva e imponente estatua de oro, el monarca dictó un edicto inapelable. Al sonar la música oficial, todos debían postrarse en adoración o enfrentar las llamas de un horno ardiente. Imaginemos la tensión asfixiante de ese momento. Mientras todo un imperio se arrodillaba aterrorizado, 3 jóvenes se mantuvieron de pie, solos pero inquebrantables. Cuando fueron llevados ante el soberano más temido del mundo, su respuesta resonó con una serenidad sobrecogedora. Si nuestro Dios a quien servimos quiere librarnos, nos librará. Pero si no lo hace, tienes que saber, oh rey, que de todas maneras no serviremos a tus dioses. En toda la literatura antigua, es difícil hallar una declaración tan pura de lealtad absoluta. Una fe que acepta el martirio sin dudar, rehusándose a negociar su esencia a cambio de supervivencia. La furia del rey mandó calentar aquel horno a temperaturas tan extremas que las lenguas de fuego consumieron a los propios verdugos. Pero, al asomarse a las llamas, el monarca quedó paralizado por el espanto y el asombro. En el interior del infierno ardiente no había cenizas, sino 4 hombres caminando libremente sin sufrir daño alguno. Y el cuarto hombre, según las mismas palabras del rey pagano, irradiaba el aspecto de un ser divino. Un milagro deslumbrante que demostró, ante los ojos del imperio, que la providencia camina junto a los justos incluso en medio del fuego más devorador. Este nivel de coraje nos interpela de manera muy íntima. Nos obliga a preguntarnos, ¿elegimos sostener nuestras convicciones en los pequeños martirios diarios de nuestra propia vida? Es probable que nunca enfrentemos la condena de un horno literal. Sin embargo, todos los días atravesamos el fuego de las decisiones morales. La tentación de ceder ante la deshonestidad o la inmensa presión por encajar en lo incorrecto. Es en esos momentos silenciosos donde verdaderamente demostramos de qué está hecha nuestra fe. Esta justicia divina continuó obrando maravillas en las sombras del exilio, protegiendo a los vulnerables. Contemplemos la historia de Susana, una mujer inocente y virtuosa, condenada a una ejecución segura debido a los testimonios falsos y calculados de 2 ancianos corruptos. Cuando todo parecía perdido, el Espíritu impulsó a un joven Daniel a interrumpir el juicio.
Con sabiduría incisiva, separó a los acusadores, expuso las fatales contradicciones de su perjurio y salvó a la inocente. La luz de la verdad rasgó las tinieblas de la corrupción. Sin embargo, el poder embriaga y olvida rápido. Años después, el rey Belsasar protagonizó un acto de sacrilegio imperdonable. Durante un banquete desenfrenado, ordenó traer los vasos sagrados saqueados del templo de Jerusalén para profanarlos, bebiendo de ellos en honor a sus ídolos. Pero la algarabía se congeló abruptamente. De la nada, apareció una mano misteriosa, sin cuerpo, cuyos dedos comenzaron a trazar un juicio aterrador sobre la pared del palacio. El silencio y el terror se apoderaron del salón. Las palabras grabadas en el muro eran Mene Tekel Parsin. Una vez más, el anciano Daniel fue llamado para descifrar la sentencia divina: contado, pesado, dividido. El decreto establecía que los días del reinado de Belsasar habían llegado a su límite. Su alma había sido pesada en la balanza de la justicia y hallada en falta, por lo cual su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Aquella misma noche la profecía se cumplió, un recordatorio implacable de que toda arrogancia humana, tarde o temprano, rinde cuentas ante el Creador. Bajo la nueva administración imperial de Ciro, la fidelidad de Daniel enfrentó su prueba final. Víctima de una oscura conspiración política, nacida de la envidia, el venerable anciano fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Su único delito fue mantener intacta su práctica diaria de oración. Pero a la mañana siguiente, el milagro se reveló. Un ángel había sellado las fauces de las bestias. Esta liberación milagrosa resplandece en la historia como un testimonio majestuoso de la soberanía de Dios sobre las bestias y sobre los hombres más poderosos de la tierra. Mientras tanto, en un plano profundamente místico, el profeta Ezequiel era testigo de una de las visiones más sobrecogedoras jamás relatadas. Fue transportado en espíritu a un valle inmenso, cubierto enteramente por restos humanos secos y blanqueados por el sol implacable. Aquel osario colosal era la metáfora perfecta, cruda y desoladora de un pueblo exiliado. Una nación que había perdido toda esperanza, convencida de que su historia había terminado en un inmenso y árido cementerio espiritual. Pero entonces lo impensable sucede. Al obedecer la voz divina, un estruendo sacude el valle. Los huesos comienzan a unirse, cubriéndose de tendones y de piel. Y al soplar el aliento de vida, aquella inmensidad inerte se pone en pie, transformada en una multitud vibrante. Este milagro encierra un doble y majestuoso simbolismo. Por un lado, la promesa de una restauración moral absoluta, la gracia divina devolviendo la vida al alma muerta por el pecado. Y por el otro, el destello sublime de una esperanza escatológica, la promesa de la futura resurrección de la carne al final de los tiempos. Y todo este monumental recorrido de dolor, fuego y esperanza converge en un horizonte de gloria eterna. El profeta Daniel sella estas revelaciones con una visión cósmica. Seguí contemplando la visión nocturna. En las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esta figura misteriosa y celestial, a quien se le entrega un dominio que nunca pasará, es el faro que anuncia al Mesías, aquel que establecería un reino indestructible, ofreciendo una paz verdadera que los frágiles imperios de la tierra jamás podrían forjar. La profunda travesía del exilio nos revela que las grandes crisis no son un fin absoluto, sino el horno purificador donde se forjan las almas eternas. Concluyamos esta meditación con una pregunta que debe resonar en nuestro interior. Cuando los imperios efímeros de nuestras vidas y nuestras falsas seguridades se desmoronen inevitablemente, ¿estará nuestra alma firmemente anclada en el reino eterno del Hijo del Hombre? Es una reflexión solemne, un llamado ineludible a transformar nuestro propio destierro interior en un regreso triunfal hacia la luz.